la Unidad Popular es un proyecto social de cambios para Chile, con medidas y un programa común. Y sobre todo el tema de la pobreza, si yo creo que todas las luchas eran contra la pobreza. Era una esperanza para nosotros, para los más pobres. Y empezaron a salir algunos beneficios buenos para mejorar la casa, todo eso. Veía niños descalzos, veía gente viviendo a la orilla de la línea del tren. Y las mujeres sin zapatos. Entonces era muy sobrecogedor eso. Cuando ganó la Unidad Popular, yo me acordaba de todo eso, decía, por fin va a haber una esperanza para ellos. Siempre tuve esa sensación de esperanza. Desde chica sentía esa sensación de que la gente estaba contenta. También nosotros pensábamos de que este gobierno de Salvador iba a significar un cambio en nuestra historia. Cambios radicales que están relacionados para tener una mejor vivienda, un mejor estándar de vida. El mejoramiento de los salarios y de las pensiones. O sea, la dignidad de los trabajadores y los que fueron trabajadores. Pero la gente tenía mucha esperanza de cambios reales, de sentirse valorado, de sentirse que Chile les pertenecía, porque antes ellos pensaban que Chile no les pertenecía, era muy duro, muy triste. Y eso yo creo que fue un switch que cambió y sinceramente lo cambió la Unidad Popular y lo cambió Salvador Allende. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer su presencia en la primera de la serie de presentaciones del libro Homenaje Salvador Allende, Palabra y Acción, que realizamos conjuntamente con la Fundación Salvador Allende y que hoy tiene su primer producto en digital y en 15 días más podrá estar en las librerías de todo el país. Nuestra idea fue realizar un libro junto con Marcia, Marcela, Sergio, mucha gente que participó, un libro emotivo y misceláneo que diera cuenta no solo de la potencia del pensamiento y la capacidad de orador del presidente, sino de la vigencia de lo dicho y su trascendencia en acciones. Por ello, junto a la selección de fragmentos de discursos organizados por temas, cada capítulo se remata con información sobre logros, metas que se dieron, anécdotas y numeralia útil para entender la UP, ¿no? Estamos muy emocionados que este libro sea parte de nuestra colección Vientos del Pueblo, que es una hermana orgullosa de aquella Quimantú, cuyo objetivo es presentar a muy bajo costo libros de historia, literatura, etcétera, que circulen por el continente mezclando el placer de la lectura con la conciencia e historia de nuestros procesos y retos. Para esta primera presentación estamos felices de contar con la presencia de 3 invitados a los que esta pequeña síntesis de su currículum no les hará justicia, pero resulta imposible hacerlo y en virtud del tiempo voy a decir. En primer lugar hablará Carmen Prieto, cantante y actriz chilena de vasta carrera internacional, cuya interpretación de boleros y balda ha llevado a distintos escenarios nacionales e internacionales, contando con más de 10 discos. Más allá de su brillante carrera, le tocó vivir junto a sus padres, también músicos La UP y El Golpe, volviéndose desde entonces una activa militante por la memoria y la justicia. En segundo lugar hablará Jorge Arrate, abogado, economista, ministro de Estado de los presidentes Allende, Elwin y Frei. A fines de los 70, el presidente le pidió el encargo de comprar la editorial Zigzag y tuvo durante poco tiempo la dirección provisoria de Quimantú. En 1971 se lo designó como asesor económico y terminó como presidente ejecutivo de Codelco
donde estuvo, por supuesto, a cargo de la nacionalización de los yacimientos. Por último, Juan Somavía, abogado, ha ejercido diversos cargos diplomáticos para Chile, así como en organismos internacionales, destacándose como director general de la Organización Internacional del Trabajo y actualmente se desempeña como director de la Academia Diplomática Andrés Bello, cargo que ya había ejercido en 1973. Y por último, Marcia Tambuti Allende, quien fue, bueno, nuestra coeditora y en buena medida la responsable de la selección, la articulación y la coordinación de este trabajo. Es bióloga, escritora y directora de cine, y se realizó el documental Allende, mi abuela Allende, el cual se estrenó en Cannes el 17 de mayo del 2015 y obtuvo el Ojo de Oro. Actualmente se desarrolla como experta en biodiversidad en la CEPAL. Bueno, pues agradecerles haber aceptado a todos y me gustaría partir contigo, Carmen. Con mucho gusto, buenos días a todos. Muy agradecida de esta invitación, muy honrada, muy emocionada también, porque me he leído el libro y me vino como un bálsamo, me vino como una especie de Biblia, una Biblia que se puede dejar en la mesita de noche, como se dice acá en Chile, decimos en el velador, para siempre estar consultándola, para siempre estar bebiendo de este libro que está muy bien construido para mi modesto modo de ver, porque tiene mucho ritmo, porque tiene muchas imágenes. Yo me involucré emocionalmente con pedacitos, que no son muchos, no los quiero aceptar, que me hicieron mucho sentido y que me hacen resignificar la palabra y la acción de Salvador Allende. Porque en el año 70 yo tenía 5 años. Sin embargo, desde esos 5 años hacia acá, viene acompañando la obra, la palabra, la acción de Allende. Seleccioné, por ejemplo, un pedacito que me hizo tanto sentido, que se me metió por el corazón y por las arterias. El primero que dice, en su discurso de la victoria electoral, casi al comienzo del libro, ¿cómo siento en lo más íntimo de mi fibra de hombre? ¿Cómo siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara, esto que hoy germina en una larga jornada? Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieron los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Luego, por ahí, de manera así, visita presidencial a Colombia. ¡Viva Colombia! Congreso Nacional, Bogotá, 30 de agosto de 1971. La revolución es aprovechar lo mejor que otros hicieron y lo mejor de nuestra historia, de nuestro pueblo, para cimentar el futuro. La revolución no es arrasar y destruir, es construir y levantar con una nueva mentalidad una patria más amplia y generosa para todos los chilenos. Todas esas me van quedando metidas aquí. Luego, Día Internacional de los Trabajadores, Plaza Bulnes, Santiago, 1 de mayo de 1971. No basta hablar de revolución, hay que hacer la revolución interior, que le dé autoridad a uno para poder exigirle a los demás. Y por eso les hablo así el día 1 de mayo, con pasión frente a la responsabilidad que tenemos nosotros ante Chile y ante la historia. Nuevas metas, más organización, más disciplina, desprendimiento, no egoísmo, superar el horizonte pequeño de cada empresa, industria o de cada cerco para mirar el problema de clases en su conjunto, sean campesinos, obreros, empleados o profesionales. Luego, por ahí, nacionalización del cobre, Plaza Los Héroes, Rancagua, 11 de julio 1971.
Seremos nosotros los dueños de nuestro propio futuro, soberanos de verdad de nuestro destino. Lo que se haga en el cobre dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile para el progreso de la patria. Y finalmente, dice así, las últimas palabras, un tramo, ahí un pedacito. Tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Quiero finalizar con unas palabras que me nacieron a propósito de la palabra que dice Allende. Las palabras de Allende se resignifican, se renuevan, se revitalizan, se reubican, se reposicionan, se rearman, se reconstruyen, reencantan, resuenan, renacen, se requieren. El discurso poético político del compañero presidente es claridad de hombre nuevo, trascendente y sempiterno. Sus palabras contienen en sí mismas visión y proyecto, abrazo territorial, pasión, lucha, una dulce estrategia, planes concretos, tangibles, tiernos como el pan, la leche, los comedores, férreos como el cobre, profundos como el mar. Su palabra es todavía, hasta el día de hoy, voz vibrante que inspira y emociona. Es Allende de todo, es palabra y acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto ver a todos estos rostros amigos aquí hoy día, en un día en que conmemoramos la llegada física, porque Allende asumió el 3 de noviembre, pero el 4 de noviembre realmente tomamos posesión de lo que era la materialidad del gobierno. Creo que alguien, me parece que era Rafael o Marcia, antes que empezáramos preguntaba qué hacíamos ese día, cada uno. Y yo traté de empezar a acordarme qué hacíamos ese día y tengo una tremenda duda. Yo creo que ese día yo trabajaba, mi jefe era Juan Somavía. Porque, eso es mucho decir. No, era mi jefe. Por lo siguiente, en el periodo entre septiembre y noviembre, Gabriel Valdés, en una conversación con Allende, que era canciller, le ofreció incorporar en las delegaciones que salieran de Chile a algún representante de Allende, que era el nuevo gobierno, ¿no? Entonces hubo en octubre una reunión del Pacto Andino en Lima, que era el proyecto de mercado común de los países andinos, en que estaba Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile. Posteriormente se incorporó Venezuela, pero en ese momento eran esos. Y yo estaba en la universidad, yo era profesor en la universidad, acababa de volver de mis estudios afuera, y recibo un llamado diciéndome que Osvaldo Puccio, el secretario privado de Allende, necesita verme y que vaya a la Moneda Chica, que era la sede del Colegio de Profesores que está en Bulnes, donde se había instalado Allende, en presidente electo, digamos. Bueno, fui y Osvaldo Puccio me dijo, mire, usted se va mañana. ¿A dónde? Le digo yo, con ese tono que tenía Osvaldo, era un tipo muy, a veces muy autoritario. ¿A dónde? Se va a Lima.
porque hay una reunión del Pacto Andino y el presidente lo ha nombrado para integrar esa delegación. Así que usted váyase de aquí a hablar con Ramón Huidobro a la Cancillería y él le va a dar las indicaciones para que parta mañana. Compañero, le digo yo, mire, le quiero decir lo siguiente. Yo soy profesor de teoría económica, pero yo no tengo idea de lo que es el Pacto Andino. Entonces, Puxo me dijo, mire, usted ha sido designado por el presidente, se va mañana, así que aquí no hay ninguna objeción. Bueno, yo partí en una facha deplorable, porque en la universidad yo usaba un suéter grueso, unos zapatos desgastados, y llegué a la Cancillería, a la oficina del jefe de gabinete de Valdés, que era Ramón Huidobro. No se me olvidará nunca, fue cuando conocí a Ramón, que nos sentamos y de repente miré que él me estaba mirando los zapatos. Y yo quedé traumatizado. Mi par de zapatos es tan horroroso que en el mundo diplomático va a causar una impresión terrible. Bueno, y me dijo, váyase aquí a Teatino, hable quinto piso, sexto piso, ahí está la Secretaría Ejecutiva de ALALC, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y el jefe de eso es se llama Juan Somavía. Ahí partí yo, mi suéter grueso, llegué y conocí a Juan. Y Juan realmente me fue como mi lazarillo, porque yo no sabía dónde estaba, muy bien dónde estaba parado. Y bueno, me dieron todos mis pasaportes, mis cosas, no alcancé a comprarme zapatos, tuve que comprarme al llegar a Lima. Al llegar a Lima me compré zapatos nuevos, y con esto termino porque esta anécdota puede ser infinita, pero yo no tenía, yo acababa de llegar hacía unos meses, 8 meses, 9 meses, no, un año. Había llegado de estudiar en Estados Unidos. Entonces, al irme, el día que me iba, en la sala del edificio donde se botaba la basura, cuando habían cosas relativamente buenas, la gente no las tiraba por el incinerador, sino que las dejaba en cajas. Yo abrí esta caja y encontré varias cosas, pero encontré una chaqueta. Me probé la chaqueta y la chaqueta me quedaba perfecta. Entonces era mi chaqueta, esa era la chaqueta que yo tenía en una época en que no usábamos. Yo tenía esta chaqueta, pero el problema que tenía esta chaqueta es que yo no sabía, era lo que se llama un tuxedo. De fantasía que usan los americanos, y era de un azul eléctrico, que un amigo mío le puso la chaqueta de la Guambalí, porque era Guambalí. Con esa chaqueta viajé, y con esa chaqueta fui de segundo de esta delegación, y mi jefe era Juan Somavía Altamirano. Entonces yo creo, si no me equivoco, yo creo que pasamos el 4 de noviembre en Lima. En la segunda reunión que íbamos, yo había ido a la primera en octubre, fuimos a la segunda en Lima. Me acuerdo además que la presidía Juan, le tocaba a Chile la presidencia, y yo quedé como jefe de la delegación chilena, con Chile adelante. Hubo un momento muy emocionante porque en un momento llegó un telex desde la Cancillería, y yo pedí la palabra y dije, presidente, esto es tan importante para mi país que quiero darle lectura. Y leí el telex de la Cancillería, que era la declaración en que Chile anunciaba que había restablecido relaciones con Cuba. Fue muy, muy emocionante, muy bonito. Bueno, se me va a ir todo el tiempo a contar estas historias, pero no podía dejar de mencionarlo porque está presente. Fantástico. El 4 de noviembre estábamos en Lima, ¿no? Bueno, mira, el libro a mí realmente sentí que el libro llenaba una necesidad. Hemos escrito y hablado tanto sobre Allende, muchos, ¿no? Y este libro como que nos dice, a ver, sí, paremos un poco, oigámoslo hablar a él. ¿Cómo y qué hablaba Allende? Ahora, está pasado por el tamiz de una selección, como ocurre con todas las antologías.
y además de una selección de fragmentos. Yo debo decir que me pareció, por lo menos en la primera lectura, que era una selección muy afortunada, que lograba conjuntar los distintos aspectos del pensamiento de Allende, sin omitir ninguno, y ponerlo en un texto breve, que como decía Carmen, se puede tener el velador en la noche para leer algunos de esos párrafos, ¿no? La introducción al libro, que tiene un prólogo y luego el libro va siendo guiada a la lectura por algunas intervenciones del editor, de los editores, también textos muy adecuados, pero el prólogo de Marcia me resultó emocionante. Y también, como eso es seguido del discurso del 4 de septiembre en la noche en los balcones de la FECH, la emoción se redobló. Hay dos ejes fundamentales que recorren el pensamiento de Allende, el pensamiento político de Allende, que son el tema de la democracia y el tema del socialismo. Y esos dos temas son una juntura, son un encuentro que no es inocente. Y Allende fue un hombre que no tuvo, yo diría que para quien las cosas no eran en blanco y negro. Es un hombre que siempre trabajó en los matices, porque si uno no se mete en los matices de lo que son las cosas, es difícil comprenderlas. Y los matices están hechos en gran parte de contradicciones. Entonces, Allende tuvo esa tremenda capacidad de meterse en muchísimas contradicciones. Desde el punto de vista como dirigente político, algunos dicen que fue temerario, otros dicen que fue demasiado prudente. Otros dicen que fue asesinado. Y otros dicen que murió por mano propia, cosa que a mí en realidad me es indiferente, porque él estaba dispuesto a morir de todas maneras, y quienes le tiraron rockets a una casona donde hay gente adentro es porque la quieren matar, así que los otros estaban dispuestos a asesinarlo. Pero Allende fue calificado, fue un parlamentario, y si uno quisiera mirar a Allende como parlamentario, puede escribir un libro de Allende parlamentario, pero Allende fue también un agitador social. Y también puede escribir un libro con el Allende agitador social, el Allende que iba a las tomas de terrenos de las poblaciones a las 4, a las 5 de la mañana, y estaba ahí pegado, ¿no? Y iba a las comunidades indígenas y visitaba las fábricas, y que nunca escatimó la entrega al mundo popular, al pueblo, a la gente sencilla, a la gente modesta. Pero siempre metido en estas contradicciones. ¿Era revolucionario o era reformista? Esta frase, si Allende estuviera vivo y me oyera, probablemente se indignaría, porque diría: yo era un revolucionario, compañero. ¿Cómo pone usted en duda que yo era? Yo en realidad no lo pongo en duda. Yo creo que él era un reformador revolucionario, porque él pensaba que una acumulación de reformas hechas simultáneamente tenían un cambio cualitativo y se convertían en una revolución. Pero para Allende no valían esas contradicciones. Y eso está recogido en el libro, se siente de la lectura del libro. Los grandes temas están ahí presentes, a veces no tan explícitamente, pero ahí están: reforma y revolución. Por lo demás, reformista, Allende se habría enojado, porque en esa época decirle a alguien reformista era una cosa peyorativa, a uno se sentía disminuido cuando le decían eso, ¿no? Pero él se metió en esa juntura, reforma o revolución. Él se metió en el tema libertad-igualdad, en la contradicción libertad-igualdad, y trató de forzar esa complementariedad.
y fundamentalmente él se metió en el tema democracia y socialismo, que sigue tan vigente hasta hoy día, en que unos decían no, la democracia, otros decían no, el socialismo, y Allende decía no, hay otro socialismo, es el socialismo que vamos a hacer aquí, donde el socialismo es compatible con la democracia. En síntesis, quiero decir que me gustó mucho el libro, que felicito a Marcia, a Marcela, a todos los que colaboraron, a Rafael, por haber tenido la buena idea de publicarlo en una editorial tan prestigiosa y en una colección que seguimos con atención. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Damos la palabra a Juan Somalier. Bueno, muchísimas gracias. Me parece sensacional el recuerdo de Jorge de nuestros años mozos en el Pacto Andino. Efectivamente, es una estupenda introducción para algo que quiero hablar del Pacto Andino, pero efectivamente nos conocimos en ese momento y el respeto continúa muy fuerte hasta hoy día. Así que gracias Jorge. Yo creo que a mí me pasó algo parecido con el libro, que ya me había pasado un tiempo antes, porque escribí un artículo, en la fundación nos pidieron unos artículos en Europa sobre Salvador Allende y los 50 años. Y yo escribí una cosa breve sobre su política exterior y me puse a leer efectivamente un conjunto de discursos de él. Y lo que más me impresionó era la vigencia, la claridad de lo que estaba haciendo. ¿Ah? Qué bruto la claridad política. ¿Ah? Es un lenguaje sencillo que transmite claramente las cosas que quiere hacer sin ningún adorno de esos que la gente se pierde. ¿Ah? Entonces quedé más allendista que nunca, la verdad. Se lo mencionaba la Marcia, sentir de qué cosa más fantástica. ¿Ah? De manera que esto vino a fortalecer, porque es la misma sensación que tiene la Carmen, que señala Jorge. Uno queda muy convencido con el Manson y que es el líder que tuvimos y el significado histórico de su persona y de su presidencia. Ahora yo voy a retomar a partir de donde decía Jorge, porque yo creo de que en términos internacionales su gran contribución era demostrar que había una vía democrática al socialismo y que eso era posible. Y en consecuencia, si a ser posible una vía democrática al socialismo, eso producía por lo menos dos grandes reacciones. La primera, la del imperialismo, que dice pues, extraordinariamente serio, el imperialismo de la época, que esto es muy peligroso, y la gente en el mundo que decía, bueno, esta es una esperanza, porque efectivamente, sí, nos gustan algunas de las cosas que pasan en la Unión Soviética, pero la verdad que no nos gusta mucho el tipo de sociedad que están creando, y en consecuencia este espacio democrático. ¿Ah? Era una cuestión que abarcó un espacio una reacción muy grande, y en donde, cosa que dijo Carmen y Jorge también, en donde a uno le queda claro que esa búsqueda de conjugar la igualdad con la libertad es tan inserto en su referencia a la dignidad, a la identidad, digamos, a la autonomía, a la libre determinación de los pueblos, a su amor por América Latina, y quiero referirme a eso. Y en consecuencia, al final voy a decir una palabra, pero lo digo ahora, uno trae a Allende a hoy en día, entonces nos encontraríamos con que Allende, el doctor Allende, que creó el sistema de salud de Chile, estaría preocupado de cómo cooperamos internacionalmente en torno al COVID-19. O sea, ya más contemporáneo, la persona real, física, es absolutamente imposible, y eso lo podemos aplicar a muchos terrenos. Entonces, entrando justamente a algunos de los temas, yo creo que la cosa también que voy a hacer como Lacan, voy a leer algunos textos. La gracia que tuvo era que justamente esta vía democrática al socialismo, él la tenía perfectamente claro que era un proceso de creación. Entonces nos dice en uno de sus textos, en el primer mensaje de gobierno al Congreso Pleno, dice: no hay precedente
en el que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo, marchamos por un terreno desconocido, apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas. Y elijo este texto porque tiene leído en el mundo, tiene una cosa amplísima. O sea, hay mucha gente que puede comprender esto que estaba diciendo Allende en ese momento. Bueno, yo quiero comentar un poco América Latina y después Naciones Unidas. El tema latinoamericano es fantástico. Voy a leer un par de textos en donde él dice qué es lo que sienta por América Latina, porque es mucho más que pensar América Latina, le nace de adentro, ¿no? Dice, y lo leo primero en términos de una cosa que le dice al Congreso Pleno en su tercer mensaje. Dice, nuestra política internacional proyecta la naturaleza de la política interna. Si dentro de Chile nos hemos esforzado por hacer compatible el avance del proceso revolucionario con el pluralismo, más allá de nuestras fronteras nos hemos propuesto mantener relaciones con todos los pueblos del mundo sin exclusivismos ideológicos. Y eso lo aplica en primer lugar a América Latina, porque América Latina tiene muchas diversidades, sabemos que el imperio nos está mirando y nos está terminó haciendo las cosas que hizo, y en consecuencia la creencia en América Latina, pero también en términos prácticos, el espacio latinoamericano ser parte, el espacio latinoamericano, una parte de ser parte del mundo, pero también de tener un cierto nivel de protección, digamos, en la región donde nosotros estamos. Entonces, el pluralismo ideológico se transformó en un objetivo principal en la región. Y ahí viene el tema del Pacto Andino, porque decidió darle la prioridad a desarrollar esa noción de pluralismo ideológico orientado hacia el Pacto Andino, con la siguiente complejidad. El Pacto Andino lo habían inventado el presidente Lleras Restrepo de Colombia y el presidente Frei de Chile. Uno liberal, el otro demócrata cristiano. Entre tanto hubieron elecciones en los dos países. Y en Colombia se eligió a Misael Pastrana, conservador, y en Chile a Salvador Allende. Y en consecuencia, ahí hubo un momento de decir, bueno, pero esto que fue concebido por estos señores que como que había una convergencia de reflexión política, ¿cómo va a funcionar con un conservador y un socialista? Allende tenía perfectamente claro que una de sus primeras tareas era decir, mire, nosotros vamos a llevar adelante los objetivos del Pacto Andino, que entre otras cosas tenía objetivos que eran bastante progresivos. Una de las primeras decisiones que se tomó bajo el gobierno de Allende y la presidencia de la comisión, que como decía Jorge, me tocó hacer, fue tomar lo que se llamaba la decisión 24, que era un tratamiento común a la inversión extranjera. Entonces lo que hace Allende es decir, nos vamos a escribirle una carta al presidente Pastrana, en donde yo le digo lo que estoy pensando respecto de la manera en que tenemos que trabajar juntos, mi creencia por América Latina, etc. Entonces me pide a mí que haga un borrador, o sea, le pide al Cloro que haga un borrador, el Cloro me pide el borrador a mí, yo hago mi borrador, había que llevárselo a Allende, yo pensaba hacerlo obviamente con el Cloro estaba enfermo, estaba resfriado en su casa. Esto es en la transición, no es antes de que se asume el gobierno. Lo voy a ver a la casa, les leo la carta y me dice, no, me parece muy bien, está perfecto. Me voy a ver al presidente, le paso la carta, la lee, se la queda mirando y pasan unos 15 segundos que son como eternos, ¿no? Y me dice, joven, ¿usted me quiere hacer perial con el presidente Pastrana? El primer contacto con el presidente, la primera tarea que me pide, y este es el resultado. No, presidente, le digo yo. Mire, entonces procede a explicarme, y me acuerdo de esa conversación, procede a explicarme que cuando digo tal cosa, puede significar esta otra, cuando digo esta está media dura, porque estoy como colocándolo contra la pared, y me hace un análisis absolutamente espectacular de una carta que efectivamente había que retrabajar. Volví donde el Cloro y le dije, oiga, doctor, no nos fue mal. A ver, ¿por qué? ¿Qué ves? Entonces, le explico, mira, el presidente me dijo todo esto.
Entonces me queda mirando y me dice, tiene toda la razón. Así que redactamos la carta como la quería ella. Pero fíjate que este cuento del Pacto Andino es muy interesante, porque efectivamente fue un momento en donde nos insertamos muy plenamente en la región. Y éramos vistos en el Pacto Andino como socios, buenos socios, nos tocó presidir. En el gobierno de Allende estábamos presidiendo el Pacto Andino, después presidimos la Corporación Andina de Fomento. Y esto fue gestando, nuevamente son anécdotas, pero son interesantes. Había este presidente conservador y socialista cuyos cancilleres eran Vázquez Carrizosa y el Clor. Los dos eran políticos intelectuales, los dos eran muy intelectuales. Y resulta que estos dos hombres se entendieron a las mil maravillas, tanto así que cuando se produce el golpe y el Clor está preso, la persona que se dedica en el mundo entero a preocuparse de que liberen a Clodomiro Almeida es Vázquez Carrizosa. Y no solo eso, sino que Vázquez Carrizosa termina su vida política presidiendo la Comisión de Derechos Humanos de Colombia. Que había un link entre los dos, en eso no me cabe la menor duda. Bueno, esta inserción en el Pacto Andino era la inserción que el mundo observaba de la Allende, de la vía democrática del socialismo en América Latina, con lo cual decía, ya está perfecto, esto está perfectamente bien aceptado, esto que se está haciendo allá está bien inserto en la región latinoamericana. Se hicieron cosas, perdón, no entro en el detalle, pero fue un fundamento esencial del resto de lo que hicimos internacionalmente. Después está el tema de Naciones Unidas. Perdónenme, yo le iba a mencionar América Latina, pero quiero leer una cosa de él. Visita presidencial a Cuba, Plaza de la Revolución, José Martí, 13 de diciembre de 1972. El sistema interamericano debe ser reemplazado por la organización de un auténtico sistema que defienda a los pueblos latinoamericanos por un sistema latinoamericano, en que conjuguemos nuestros propios lenguajes, que encontremos nosotros nuestras propias necesidades, que levantemos nuestra voz de pueblo continente, haciendo respetar nuestra cultura, nuestra historia, nuestra dignidad y nuestro derecho a la vida digna de pueblos dignos. Una descripción absolutamente extraordinaria de lo que pensaba. Vigente hoy en día. Vigente hoy en día. Después, Congreso, Carmen mencionó el Congreso, yo también me encontré con uno del Congreso colombiano. Dice, necesitamos establecer el Estatuto del Hombre Latinoamericano, que sea nuevo, auténtico, con los derechos de nuestros pueblos, levantando su propia voz sin estar sometidos a tutelajes o presiones de orden político o económico. Queremos una Carta de América Latina, que sea la que quisieron los padres de la independencia como guía señera de la unidad de este continente. Su visión de América Latina, digamos, era clarísima. Paso un momento a tratar el tema de Naciones Unidas. Yo creo que el tema central también al ver a Allende en el mundo era que se sentía muy cómodo en el mundo. Él viajó mucho, conocía líderes políticos, era un escenario perfectamente, le era un escenario, digamos, perfectamente natural. Y en consecuencia, quizás lo más significativo de lo que ocurrió fue su discurso en Naciones Unidas. Va ahí en diciembre del año 72, justo con haber hecho una visita a México antes, y el famoso discurso de Guadalajara, que se lo recomiendo a que les interese, una cosa extraordinaria, que es un discurso a los jóvenes mexicanos. Y bueno, yo estaba acompañándolo en ese viaje, y pasa una cosa extraordinaria. Entra al salón de la Asamblea General y se produce instantáneamente un aplauso. Un aplauso que dura mucho tiempo. Realmente un aplauso que dura mucho tiempo. Es un aplauso que no estaba determinado por lo que iba a decir, porque después también tuvo un aplauso extraordinario al final, sino que estaba determinado por la imagen que lo precedía.
esto que yo decía, por un lado está el riesgo y el miedo y el que le tiene el imperialismo de la época, pero por otra parte estaba la esperanza, era un aplauso de esperanza, de decir, mire, pucha, que si este caballero le resultan las cosas, pucha que nos va a ser útil a todos nosotros, pucha que va a establecer una vía potencial posible, así que pucha, hay que aplaudirlo, hay que recibirlo. Entonces, es una cosa que yo solo vi cuando fue Nelson Mandela. Nelson Mandela, antes de ser presidente, cuando lo liberaron, vino a las Naciones Unidas y hizo un discurso como persona, como ser humano, digamos, como este líder que... Y también, el aplauso fue absolutamente espectacular. Entonces, el marco de Naciones Unidas lo utilizó para influir en las ideas, y es por eso que trajo a la UNCTAD a Chile. ¿Ah? Y esa también es una anécdota bien simpática, porque resulta que al que le encargó que se hiciera esto, fue a Hernán Santa Cruz, que era embajador en Ginebra. Pero le pide primero, le dice, Hernán, yo creo que tú te traigas a la reunión de los 77. ¿Ah? Porque esa era su parte tercer mundo y todo lo demás. Tráete la reunión de los 77 a Santiago. Resulta que de don Hernán, que era un magnífico negociador, resulta que por anga, por manga, esto no resulta, y México se lleva a la reunión de los 77. Entonces tiene que venir a contar leyenda, mire, presidente, perdóneme, pero no, la verdad que no va a venir la reunión de los 77, entonces dice, no te preocupes, tráete a la conferencia. Entonces, y así llegó la conferencia acá, pero se lo usó, y quiero mencionar, digamos, una parte que es lo más sintética que hay, que dice, sintética siempre que la encuentro, ya, dice, en su discurso de inauguración, dice, debemos sustituir un orden económico comercial caduco y profundamente injusto. Estamos viviendo 50 años después la globalización desigual y todo lo demás. La capacidad de identificar los temas, y eso fue esa UNTA, fue una UNTA que abrió el camino también y que años después produjo dos tendencias en Naciones Unidas hacia un nuevo orden económico internacional. En el marco de Naciones Unidas planteó también el tema de las corporaciones transnacionales. ¿Ah? Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos ante un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones internacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. El resultado de esto fue que se creó una comisión para estudiar el papel político de las empresas transnacionales y su implicancia económica y comercial, que fue la primera vez que Naciones Unidas investigaba a las empresas transnacionales. Me tocó participar en esa convención. Pero también a propósito de la Convención de los Derechos del Mar, que participamos muy activamente, pero dice cosas como la siguiente. Sostuvo que el mar, más allá de la jurisdicción nacional, debiera ser patrimonio común de la humanidad. También participó en la primera reunión sobre el medio ambiente en Estocolmo en 1972, un Chile absolutamente presente en el mundo y generando esta dinámica de apoyo y de esperanza externa, relaciones con China, con Vietnam, centrándonos al mundo no alineado. Y tema importante, no encontré un texto, fuimos muy activos en la organización, en lo que era el proceso de la reunión de la mujer, que se produjo, la primera de Naciones Unidas en América Latina, pero no hay un texto en esto, pero tampoco encontré otro, pero sí me encuentro con lo siguiente. Encuentro con mujeres, Teatro Municipal de Concepción, febrero del 72, y dice, la mujer tiene mucho más limitadas sus posibilidades. Se levanta en contra de estas posibilidades el prejuicio y una moral convencional que favorece al hombre. La mujer está postergada frente a la educación, al trabajo, a la salud.
La mujer está postergada frente al hombre ante los códigos. Hay entonces desigualdad jurídica, desigualdad social y desigualdad económica. Al igual trabajo entre hombre y mujer, no hay igual salario o igual sueldo en la mayoría de los casos, y todos sabemos que por mucho que hemos avanzado, esta revolución que se requiere todavía no se ha producido y seguimos en la evolución en este tema. Y si uno pregunta sueldo y salario, el problema es exactamente igual hoy en día, quizás en volúmenes distintos. Casi todo esto tiene alguna referencia a lo que está pasando hoy día. Y con eso quiero terminar y decir que mi sensación de esta presencia de Allende, si la quisiéramos como visualizar en el mundo de hoy, es que el mundo está lleno de calles, de escuelas, ¿no?, de sanatorios, de lugares que llevan el nombre de Salvador Allende. Y eso no pasa. Hay alguien que si vive por ahí cerca pasa todos los días frente a la calle Salvador Allende, y otros pasan todos los días frente a la escuela, y otros frente al sanatorio. Está ahí. O sea, extraordinario, Allende termina en medio de la gente. O sea, el lugar donde físicamente se le está recordando es ahí por donde transita la gente. Entonces, me parece un símbolo muy hermoso, me parece muy bonito, de que finalmente él repite y reitera que viene de la gente, que es la gente la que le da, es el pueblo que le da la energía, que le da las ganas, que le han dado antorchas con las cuales tiene que continuar, y termina presente justamente ahí donde vive la gente. Bueno, 1.000.000 de gracias por este libro, Rafael, me parece estupendo y creo que es una gran contribución. Muchísimas gracias. Wow. Muchas gracias, Juan. Saludamos la presencia de la senadora Isabel Allende y damos la palabra a Marcia Tambuti, que como les comenté fue artífice de este proyecto, impulsora, coordinadora y bueno, casi autora en el sentido que un antologador cumple un rol similar creativo. Muchas gracias, Marcia. Gracias, Rafael, gracias, Carmen, gracias, Jorge, Juan. Bueno, Marcela, yo primero voy a explicar por qué hay tantas Marcias Tambuti. Tengo una amiga que me mandó un mensaje así de qué se trata esto. Seguramente le mandé a Marcela o quizás a mi madre o en algún momento entró Genaro, que es miembro de nuestro directorio, el link equivocado. Y cada vez que alguien entra como si fuera yo. Entonces, estoy un poquito loca, pero nunca tanto como para tener 5 personalidades distintas. Solo 3. No, de verdad, primero que nada, agradecer los comentarios de este libro que igual ha sido un esfuerzo no menor, pero que viene, por un lado, desde la Fundación Salvador Allende, desde hace ya un tiempo atrás, un par de años, que estábamos como que luchando, tratando de difundir, en primer lugar, todo lo positivo de la Unidad Popular, porque quizás para los de México, los que no viven en Chile, no sea tan claro, pero se pueden imaginar que un país que tuvo 17 años de una feroz dictadura, claramente la visión maniquea, fragmentada, caricaturizada que tenían los medios sobre la Unidad Popular siempre era como muy desastrosa. Entonces, hace tiempo que queríamos que esto fuera cambiando, y algo que por supuesto es una de las razones de este libro en este momento, con estos 50 años que se cumplen de la victoria y de la entrada al gobierno de la Unidad Popular, que nos ha dejado fascinados como fundación y en donde hemos participado con un grupo de más de 50 organizaciones, es que ha habido una cantidad de conmemoraciones sorprendentes como nunca antes habíamos visto, impulsados desde todo tipo de territorios y grupos, y una diversidad ideológica que habla de esta llegada que tenía, yo lo voy a llamar Chicho, que tenía Allende Chicho, digamos, con el pueblo, o sea, y con las distintas intereses que había, y eso nos deja realmente esperanzados, así. Y bueno,
creo que Jorge dio un punto así muy fuerte cuando dijo, habíamos escrito mucho por Allende, pero era hora de escuchar las palabras de Allende. Nosotros lo que queríamos era que sin hacer un mamotreto de discursos que pensamos que no, ya no estamos acostumbrados hoy a leer quizás como ese tipo de libros, sí entregarle a las personas Allende por su propia palabra, que no sea solo una imagen en una camiseta. Nos fascina que esté, mucha gente o lleva frases con sus palabras a las manifestaciones hoy en día, lo cual habla de su vigencia, o hay alguien incluso a veces disfrazado de Allende como que participa en las marchas y en estas expresiones de la sociedad civil. Queremos que, más allá del símbolo que es, esto tenga profundidad en conocerle. Y queríamos que este conocerle fuera un libro de fácil lectura. Así como que hablábamos en la fundación, que la gente pueda ir en el metro leyendo un pedazo y que, ¿no? Y que pueda cortarlo, volver a abrir, se lo lleva de vacaciones y lee que pueda ir, inclusive no leerlo en el orden en el que está, o sea, que pueda ser en ese sentido una manera de no menos profunda de conocerlo, pero sí de facilitar esa entrada a su pensamiento y algunas cosas, boquitas, o sea, hicimos una selección pequeña ahí de algunos aspectos que se lograron en su gobierno para que no sea solo además la impresión de que sí pensaba cosas muy bonitas, pero cualquiera dice palabras bonitas y luego, ok, ¿cómo las llevamos a cabo? Y que de verdad se preocupe. Y debo admitir que a mí de las cosas fui aprendiendo mucho también en medio de esta selección que como equipo de fundación fuimos haciendo. Yo me como que impuse autorreglas de ir intercalando y tal, y eso sí, era como difícil de no repetir el mismo discurso y a veces, claro, viene muy bien hilado y esos conceptos uno los quiere profundizar, entonces resultaba complejo. Pero de repente me di cuenta, así como cuando decía, este no es un libro, es un caleidoscopio, y quiero explicar el porqué de ese concepto. En el fondo, en un caleidoscopio tú tienes piezas que son las mismas y que como se reflejan, o sea, como resuenan, como se resignifican, como todos estos redes hermosos que Carmen nos ha regalado, un poema hermosísimo, que de verdad agradezco y valoro mucho, se van reflejando y van haciendo quizás nuevas figuras, pero son las mismas piezas. A mí me llamaba muchísimo la atención que a lo largo incluso de situaciones tan complejas como casi como pregolpes y cosas, los principios estaban ahí, la consecuencia. Nosotros hicimos este libro solo de este periodo, pero si uno se va para atrás en el momento en que, por ejemplo, el Chicho ingresó a la masonería y era un joven veinteañero, ya hablaba de que él quería ser recordado por ser alguien consecuente. Y tú vas a la entrevista de campaña antes del 70 y lo vuelve a mencionar. Y han pasado, no sé, 30 y tantos años entre medio o 40 años entre medio y el concepto lo tiene muy claro. Entonces, estos dos ejes que mencionó Jorge, que yo diría un poco, le agregaría tres, o sea, es cierto que es democracia, es socialismo o justicia social, pero siempre libertad, en el pluralismo. O sea, él hablaba de esto casi como una especie de trilogía, cuando hablaba de socialismo, en democracia, pluralismo y libertad. Así que podría ser un verso que estaba siempre y al cual nunca se le caía una pata. Y a mí me impresionó mucho ver de repente decir, pueden criticarnos, lo necesitamos. No hay gobierno que no cometa errores. O sea, una capacidad queremos ir y escucharlos y hablar. O cuando está ya en el 72 diciendo queremos cambiar la Constitución, así que los conmino a que a partir de ahora se estudien la Constitución de hoy, todos trabajadores, todos, porque tenemos que ir para allá y tiene que ser muy participativa, no puede venir de arriba. Es necesario que sean ustedes quienes estén conscientes de los cambios que tenemos que hacer. O cuando habla de que la democracia no es solo el voto y que la democracia tiene que ser
tener trabajo, salud, que la democracia también es económica y que en ese sentido Chile tenía que aspirar a no ser un país tutelado por otros, es como, me llamaba la atención que uno ir ahondando, ir profundizando el concepto de democracia que tenemos y lo pertinente en un momento como hoy, sobre todo si queremos cambiar, o sea, si vamos a cambiar, al fin vamos a cambiar la Constitución en Chile, pero que también puede resonar con otros movimientos sociales que en este minuto en América Latina están ganando momentum, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo dijo Rafael al principio, cuando dijimos, bueno, ¿en qué colección puede estar dentro del fondo? La colección Vientos del Pueblo, que es la colección popular en este sentido, o sea, nos hacía como revivir la emoción de pensar que algo similar a Kimantú, en el sentido que queríamos sí que fuera un libro de fácil acceso, y eso le agradecemos mucho al fondo, porque además este es el ejemplar más gordo y el único, según entiendo, que tiene un lomo dentro de esa colección. Son normalmente de una factura más, o sea, son más delgaditos y nosotros engolosinándonos con las citas. Así llegó que Rafael estaba así como, ya, por favor, no agreguen más, ya no hay manera en que quepan. Y nosotros, pero es que, ¿no? O ibas encontrando a veces por rebote, no sé, algunos hechos que decías, chin, o sea, ya pusimos muchas cosas en mujer, pero sigo encontrando otras. Entonces, ¿cómo no poner que la primera mujer en llegar a la Corte Suprema fue en su época, etcétera? O sea, fue realmente muy, muy entretenido la factura. Lo hicimos un poco contra el tiempo, así que eso son como las cosas que a veces valen la pena, que es lágrimas, sudor y... ¿Cómo es? Lágrimas, sudor y llanto, no, esfuerzo, sudor y llanto, no sé, en el sentido de que obviamente queríamos seguir incluyendo más cosas, pero también había que ser fieles a que tenía que estar en esta colección, a que había un número de páginas posible de llenar. La portada y el diseño, todo lo que hicieron, la paciencia en ese sentido que tuvieron en el Fondo de Cultura Económica, yo de verdad quiero así agradecer de corazón. Quiero reconocer además todo el trabajo que desde la selección estuvo con Sergio Benavides, con Daniel van der Stelt, con Marcela, que es la presidenta ejecutiva de la fundación, con Laura de la Maza, que estaba en los archivos y ayudándonos con las fotos, y después además sufrimos muchísimo porque esto es voy a ir a la parte anecdotaria, como bien hicieron Jorge y Juan, en que como los discursos no tienen título, sino que simplemente ocurren un día, a la hora de buscar ciertos registros, pues a veces las personas les han puesto como título de todo lo que hablan, pero en realidad no tienes idea a veces como por qué estaba hablando de eso ahí, o sea, cuál es la causa, y muchas veces nos dimos cuenta que el mismo párrafo así estaba en 2 días distintos, bajo títulos distintos. Entonces Laura realmente también nos ayudó a hacer un trabajo enorme de todos en el equipo, pero también le quiero agradecer a Edmundo Serani de la biblioteca del Congreso, a quien también a veces recurrí y decir, por favor, ayúdanos, esto es, ¿tú qué crees que viene de este punto? O sea, esto es la inauguración de los trabajos voluntarios, o estamos hablando de cuando creó los comités campesinos, porque en las dos habla de las dos. Y era un trabajo como detectivesco a veces, así que siempre fue entretenido. A mí, yo también había hecho como una selección de ciertas citas que no dejan de impresionarme, pero no sé si ya estamos como en el tiempo más justos. Entonces, no quiero, sí voy cerrando, ¿verdad? Mejor,
porque no sé si da como tiempo para ponerse a decir, y en este tema habló de esto. Pero, por ejemplo, hay uno en el tercer mensaje de gobierno del Congreso Pleno, en un Santiago, cuando el Congreso todavía estaba en Santiago, el 21 de mayo, dice que nuestras normas jurídicas no pueden seguir siendo bastiones que fomenten el individualismo y conduzcan a la exaltación egoísta de lo que al hombre aislado le importe, sino que deben impulsar a los ciudadanos a la solidaridad con los demás y a colaborar en obras de interés colectivo. Y esa era la primera que tenía aquí señalada, pero creo que una de las heridas más grandes que el golpe cívico-militar le trajo a Chile fue el cambio cultural de un país que claramente venía construyendo progresivamente y en donde la unidad popular fue así una explosión de preocupación por el otro, de trabajo colectivo, de pensar en cómo mejorar al país en su conjunto y sobre todo a los que están más rezagados, que se transformó en este experimento con los Chicago Boys tan terrible, si bien el mundo también transitó un poco hacia ello. Creo que en Chile el individualismo que imperó después, este cambio de mentalidad, ha sido muy fuerte, y en donde, no puedo dejar de decirlo, tenemos la posibilidad en la nueva Constitución de revertir parte de esos conceptos. Porque como bien dijo Carmen, y me parece que lo mencionó Juan después, cuando mi abuelo decía, esto es algo solo que germina. De hecho, en realidad, quisiera recordar a mi abuela para terminar en estas palabras. En el momento en que llevamos en el entierro oficial que pudimos hacer, no ese clandestino ya en el golpe, sino al inicio de la dictadura, en el 1 septiembre de la dictadura, de la democracia, quiero decir, mi abuela claramente dijo, yo no traigo aquí cenizas, traigo semillas. Y quisiéramos que este libro entonces permita que esas semillas del pensamiento allendista que puedan inspirarnos y ayudarnos en el fondo a pensar en un Chile más colectivo y más justo, más solidario. Muchas gracias, Marcia. Les quiero recordar que el 20 de noviembre, al amparo de la Revolución Mexicana, vamos a hacer una segunda presentación con el libro en físico. Tenemos pendientes de confirmar, pero bueno, estará Paco Ignacio Taibo, que es nuestro director, y Daniel Jadwe hasta el momento, y nos faltan un par, obviamente, de personas que se informarán a la brevedad. Agradecerle a todos, creo que ha sido emotivo y se ha cumplido el fin en la fecha, y bueno, claro, la idea del libro es que sea un libro vivo, un libro muy económico y del que intentaremos hacer el mayor ruido posible para que se extienda en estas épocas en Chile. Muchas gracias a todos. Carmen, ¿podemos usar tu poema para...? Estuvo increíble, sí, para difundirlo. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario nuevo o así ya? ¿No, verdad? Bueno, si quiere alguien cerrar, dar algún cierre de palabra. Sí. No hay preguntas, ¿verdad? En esto. Okay. No, preguntas no. Pero si alguien de los panelistas quisiera decir algo. Ahí está. Ya que por equivocación me metieron como participante y no era la idea, así que no es responsabilidad mía también porque aparecí acá, ¿no? Yo quiero realmente primero testimoniar el esfuerzo que está haciendo la Fundación de hace rato para tratar de revertir, como decían todos ustedes, esta visión tan maniquea
tan manipulada de lo que fue la Unidad Popular y poder rescatar cosas que fueron realmente de un nivel de avance notable, notable. Cuando uno piensa en la mujer, en el mar, en la cultura, en tantas cosas donde realmente generó una mirada, o tenía una mirada que era totalmente adelantada a su tiempo. Entonces yo quiero simplemente reiterar el esfuerzo que ha hecho la Fundación y que se está haciendo por intentar efectivamente dar a conocer la experiencia en sus aspectos, y no solo aquello. Agradecer, por supuesto, al Fondo Cultura. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme y me parece fantástico, como decían ustedes por ahí, creo que fue Garrate, decir, oye, ahora que hable Salvador Allende, pero en este caleidoscopio. O sea, qué buena oportunidad de un acceso fácil. Hay gente que está preguntando por ahí en el chat de a cuándo aparece en librería, así que muy pronto el Fondo Cultura debe decir con claridad para que la gente se entusiasme y efectivamente tengan acceso a este libro, que además me parece importante que sea económico, si hacemos el símil con lo que fue Quimantú. Así que de verdad solamente decirles eso. Muchas gracias a todos y cada uno. De verdad que estos 50 años, este aniversario de los 50 años de la Unidad Popular y del triunfo del gobierno Solorneda ha sido sumamente emocionante. Y espero que continúe, porque creo que hay muchos temas de enormes desafíos hoy día, pero también de mucha vigencia. Por eso es un pasado con futuro. Así que muchas gracias y un gran saludo. Lo último es, bueno, invitarlos. Ahora vamos a dejar una cápsula audiovisual que hicimos en la Fundación para irnos inspirando con temas de personas que justamente recordaban cosas positivas que cambiaron o que les llegó, de lo cual de alguna manera les cambió su vida con la Unidad Popular. La Unidad Popular para mí como joven fue el sueño de transformación para Chile, a través de los votos, a través de una urna, que ninguna revolución se ha hecho a través de la urna. Las elecciones en Chile fueron en ese momento y fueron siempre una fiesta ciudadana. La gente se preparaba como que era un cumpleaños para ir a votar. Yo partía con mis chiquillos criando, 3 lanchones grandes de gente. Había tanta gente a sufrir la ciudad. Había mucho diálogo, había mucha intercambio, o sea, habían debates de ideas. Yo lo veía como súper agradable. Íbamos con la pura palabra. Íbamos con la pura palabra y con muchas ganas de cambiar este mundo. De que fuera una sociedad más democrática y había un sueño, había una posibilidad, pero sentía que siempre estaba como siendo punseteada por otro. Y eso para mí, por lo menos, fue muy difícil, porque era como las ganas de que el mundo cambiara, era una posible situación maravillosa. ¿Sabes qué? Es una satisfacción ver, por ejemplo, que gente muy modesta sea ministro, un obrero fuera ministro, que nosotros, por ejemplo, una suplementera como la Mireya Baltra fuera ministra. Para nosotros, por lo menos para mí, es muy significativo porque lo ha preparado la vida, lo ha preparado el sindicato, lo ha preparado su propia organización política. Yo creo que Allende fue uno de los objetivos que este pueblo chileno logró, que triunfamos, que logramos que esa democracia se viera que realmente era esa democracia que queríamos.